Bienvenidos a esta sesión sobre qué necesita revisión ética de PAHO-ERC durante la pandemia. PAHO-ERC es el Comité de Revisión Ética de la OPS. PAHO-ERC es su nombre por sus siglas en inglés. Y estoy con ustedes hoy en mi capacidad de secretaria de PAHO-ERC. Junto conmigo están varios otros miembros del comité que voy a presentar luego. La pregunta de qué necesita revisión ética de PAHO-ERC durante la pandemia tiene una respuesta muy breve y muy simple. Las mismas propuestas que necesitaban revisión ética antes de la pandemia son las que requieren revisión ética durante la pandemia. En una emergencia sanitaria, aplicamos los mismos estándares éticos para asegurar que la investigación con seres humanos sea ética. Esto no es algo peculiar de la organización, esto lo hace la OPS, lo hace la OMS y lo hacen los Estados miembros también. No tenemos un conjunto de estándares éticos para la emergencia que son distintos de los estándares éticos para la investigación en momentos de no emergencia. Si acaso diríamos que lo que hay es una especie de cuidado extra, precisamente debido a lo delicada de la situación en el contexto de la pandemia y la importancia de mantener la confianza del público en la investigación y en general en la acción de la autoridad sanitaria. ¿Qué cambia durante la pandemia? ¿Qué hacemos de manera distinta? Lo único que cambia es el proceso para hacer la revisión ética. Son las mismas propuestas que necesitan revisión ética, son los mismos estándares de ética de la investigación, pero el proceso de hacer esa revisión ética se hace de manera ágil. Vale decir, nosotros como Comité de Ética de la OPS seguimos las mismas orientaciones que hemos dado a los países de la región, hemos dado a los comités de ética y a las autoridades sanitarias en términos de cómo hacer el proceso de revisión ética ágil y acorde a las dificultades de la pandemia, por ejemplo, no reunirse en persona. Se preguntarán entonces ustedes, ¿por qué hacemos esta sesión si la respuesta a la pregunta es la misma que antes de la pandemia? La razón por la que hacemos esta sesión es porque quizás lo habrán notado ustedes ya que en el contexto de la pandemia, dado que hay muchísimas cosas que todavía no sabemos. No sabemos muchas cosas sobre el virus, no sabemos qué estrategias funcionan mejor que otras, no tenemos un tratamiento probado, no tenemos una vacuna probada. Estamos viendo otros problemas de salud, no sabemos cómo se comportan otros aspectos de la salud en el contexto de la pandemia. Entonces, a raíz de eso, hay un gran volumen de investigación que se está haciendo en nuestra región, en todo el mundo, en nuestra región. Y como parte de ese fenómeno, vemos que muchas partes que normalmente no se dedican a hacer investigación, están incursionando en la investigación. Y eso lleva a la necesidad de aclarar ciertos procesos porque aquellas personas que no realizaban investigación o que no se habían involucrado con un proceso de investigación pueden no saber cómo es que se hace para asegurar que la investigación sea hecha de manera ética. El primer aspecto, digamos, procedimental para asegurar que la investigación sea ética es que obtenga aprobación de un comité de ética de la investigación independiente como PAHO-ERC antes de iniciarse. Realmente he estado hablando de investigación, pero PAHO-ERC no revisa, los comités de ética no revisan absolutamente toda la investigación. Hay investigación, por ejemplo, documental, hay investigación con muestras de sangre que no tienen nombres. Nosotros revisamos todo lo que cuenta, nosotros y todos los otros comités de ética, porque los estándares que seguimos son los mismos estándares internacionales, revisamos aquellas propuestas que cumplan con dos condiciones. En primer lugar, que sean investigación y en segundo lugar, que sean con seres humanos. Una propuesta cuenta como una propuesta de investigación si tiene el objetivo principal de producir conocimiento generalizable. Hay muchas propuestas de implementación de acciones de salud pública, propuestas de capacitación. Esas propuestas no tienen como objetivo principal producir conocimiento.
Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que sea con seres humanos, y esto es un término técnico en nuestra área. Para que una propuesta de investigación sea una investigación con seres humanos, tiene que lidiar directamente con personas, porque uno tiene datos de ellos, les pregunta cosas, les da potenciales vacunas, etcétera, etcétera, o porque lidia con sus datos o sus muestras individualmente identificables. Quizás yo no estoy hablando, no estoy preguntando a nadie, no estoy probando nada con nadie, pero estoy haciendo una investigación con historias clínicas, donde están los nombres y apellidos de las personas. O quizás estoy haciendo una investigación con unas muestras de sangre que incluyen el nombre y el apellido de cada persona que dio las muestras. Si estas dos condiciones se cumplen, es decir, si una propuesta es de investigación y es con seres humanos definido de esta manera, entonces esta propuesta requiere revisión ética antes de iniciarse. Nosotros en PajoERC tenemos un proceso específico para hacer estas determinaciones. Son 3 miembros del comité que revisan información básica de la propuesta y que concurren en que la propuesta es investigación con seres humanos o no lo es. Y si bien en la mayoría de los casos, quizás no son la mayoría, en muchos casos es fácil hacer las determinaciones, a veces nos topamos con casos difíciles y deliberamos como parte de este proceso. Sin embargo, lo hacemos bastante rápido. Incluso antes de iniciar la pandemia, las determinaciones se hacían en 2 días normalmente. Si se determina que una propuesta no es investigación con seres humanos, PajoERC va a emitir un dictamen donde dice que la propuesta está exenta del proceso de revisión ética. Ustedes estarán, quiero precisar que estas determinaciones sobre si algo requiere o no requiere revisión ética, las debe hacer PajoERC, o en su defecto en otra institución, un comité de ética o instituciones grandes como el NIH, como el CDC, donde se hace muchísima investigación para no cargar de trabajo al comité de ética, tienen una oficina especializada que se dedica a hacer todas estas determinaciones. El punto fundamental es que ni los investigadores, ni los equipos involucrados, ni los jefes de ellos pueden hacer estas investigaciones porque están en conflicto de interés. No pueden ser juez y parte. Ellos, es un poco irónico decir les conviene que no tener que pasar por un proceso de revisión, entonces podrían decir, no, mira, digamos que no es. Para evitar estos problemas, las determinaciones las hace siempre una tercera parte. Ustedes se estarán preguntando quizás, ¿de quién es trabajo ocuparse de esto? ¿Quién tiene que asegurarse que se obtenga la revisión ética y que se tenga la aprobación ética de PajoERC antes de iniciar el estudio? La revisión de PajoERC es necesaria para todas las propuestas de investigación con seres humanos que se realizan con el involucramiento técnico o financiero de la organización. Entonces, es el personal de OPS que esté a cargo de esta propuesta o que esté trabajando de manera más cercanamente con la propuesta quien tiene la responsabilidad de asegurar que se obtenga esta aprobación ética. Quiero precisar que la revisión ética no puede hacerse de manera retrospectiva. PajoERC ni ningún comité de ética revisa propuestas que se realizaron ya. Tenemos la mejor de las voluntades, pero una cosa que no podemos hacer es volver al pasado. Entonces no es posible revisar y volver al pasado y nuevamente invitar a estas personas a participar de una manera ética si ya la participación se completó. Entonces, toda revisión ética debe hacerse antes de iniciar el estudio. Puede ser que ustedes se estén preguntando si la propuesta en la que están trabajando necesita revisión ética de PajoERC o no. Y creo que es importante compartirles que nosotros, el comité, y no solamente por la pandemia, es la manera como trabajamos, puede tamizar su propuesta tan pronto tengan un plan general sobre qué es lo que se va a hacer listo.
si el plan es demasiado general, se los haremos saber y les diremos que nos envíen, que avancen un poquito más y nos envíen la propuesta cuando ya la tengan más clara. ¿Cómo se hacen estas tamizaciones? Ya saben los criterios, saben que son de personas, pero para iniciar el proceso tienen que enviarla por nuestro sitio electrónico, Proetos, que tenemos la suerte de que nuestros colegas de Vireme han desarrollado con nosotros y está utilizándose en muchos lugares del mundo. Ese es el link de Proetos y le voy a pedir a Marci si lo puede compartir en el chat para los participantes. A la hora que ustedes van a ese link, crean su cuenta, tienen que escoger la opción de consulta porque están consultando en ese momento si su propuesta requiere revisión ética o no. En esta situación que describí hace un momento, donde hay muchos equipos, vemos iniciativas de investigación de muchos equipos que no tienen familiaridad con la ética, con el trabajo en investigación, y creemos que es posible que ustedes o sus equipos requieran o vean que les es necesario tener entrenamiento en ética de la investigación o quizás necesiten ayuda entendiendo algún aspecto ético de la investigación, que si es aceptable involucrar a mujeres embarazadas o cómo se hace para incluir a niños, si se puede incluir a niños, etc. Nosotros podemos ayudarlos con eso. En la OPS impulsamos una visión de sistemas de ética de la investigación. Los comités de ética como PAJOARC son sumamente importantes, pero somos un elemento de este sistema y los investigadores, los equipos de investigación son otro elemento importantísimo. Un entrenamiento en ética de los equipos de investigación es clave para asegurar que la investigación se realice de manera ética. El comité la aprueba y luego se ejecuta. Tal como es cierto que un entrenamiento en ética es fundamental también para que el trabajo en salud pública sea ético. PAJOARC, yo tengo dos roles, soy también asesora regional de bioética, entonces PAJOARC, como comité de ética, trabaja coordinadamente en tándem con el programa regional de bioética para atender las necesidades de entrenamiento de nuestros colegas de la OPS y de sus equipos, porque muchas de las investigaciones no las hacen exclusivamente las personas de la OPS, sino que trabajan colaborativamente con otras instituciones. PAJOARC no es Carla, PAJOARC no es Marci, PAJOARC es un equipo de personas. Ahora están varios de nuestros colegas con nosotros, listos los miembros, tenemos a Maripaz Ade que nos acompaña ahora, ella es la presidenta de PAJOARC, veo está también Ludovic Rebeis, es el vicepresidente de PAJOARC, Fernanda Alonso es nuestro miembro externo, como lo requieren las pautas éticas internacionales, luego Carolina Chávez, Dilma G., no voy a pronunciar su apellido para no meter la pata, Jonás Gonzet, Hannah Curtis, Ana Luciáñez, que también está con nosotros en la sesión de hoy, Maristela Monteiro, Bernardo Nuche, Lucía Oliveira, Pedro Ordúñez, yo soy parte del secretariado y además soy miembro, y Andrea Vicari. Tenemos además varios observadores, de hecho nos acompaña hoy Pamela Zúñiga de Legal y Roberto Samayoa de PRO, y está también como observador Gabriela Gergely de Ética y Cristina Marsili de ERP. Nosotros hacemos un trabajo en que todos tienen sus tareas, pero todos trabajan mucho. Pero quiero resaltar acá el rol como parte del secretariado de Marci Neal. Marci, si te conectas un minuto para que... Creo que quiero tomar el tiempo de presentarles a Marci, porque parte de las tareas de Marci como en el secretariado de PAJOARC es servir de nexo entre el comité y los investigadores. Entonces, para todos estos procesos, la persona con quien van a estar más en contacto es con Marci, y que es quien facilita que los procesos de revisión sean lo más expeditos posibles, como un objetivo que tenemos no solamente en el contexto de la pandemia. Gracias, Marci. Yo quiero aprovechar de resaltar
el gran volumen de trabajo y el compromiso que nuestros colegas de PajoERC están asumiendo en el contexto de la pandemia. Decía hace un momento que los procesos son distintos porque son ágiles. Eso hace que nos toque, que en vez de tener una reunión mensual y hacer las determinaciones rápidamente por email, estamos teniendo muchas reuniones en el plazo de un mes, porque estamos tratando de revisar los protocolos de COVID tan pronto como son recibidos, con un proceso lo más ágil posible. Y esto supone, bueno, bastante tiempo de nuestros colegas que están ya bastante ocupados leyendo protocolos y discutiendo protocolos, porque la revisión ética no es fácil, no es una lista de cotejo, hay que leer cada protocolo, discutir cada protocolo y hay que analizarlo. Entonces, quiero aprovechar de dar las gracias a todos estos colegas que trabajan de una manera tan comprometida con toda la organización y con sus contrapartes, con lo que creo que es nuestro objetivo, que es catalizar la investigación ética. Creemos que la investigación es importante, la investigación lleva a mejoras en la salud y el bienestar, y nuestro trabajo como comité de ética no es bloquear la investigación, es asegurar que se haga de manera ética, y como es importante que esa investigación ética se pueda realizar lo más pronto posible. El comité además tiene no solamente asegura que toda la investigación sea ética, con miras a una protección a las personas que generosamente contribuyen en investigaciones de las que todos nos beneficiamos, sino que también revisa la revisión ética de la investigación, permite asegurar que nosotros como OPS solamente nos involucramos en investigación que es realizada de manera ética. Tenemos, bueno, antes de dar espacio a preguntas, y quiero invitar, no sé si a los colegas, ya antes de leer la siguiente pregunta, no sé si alguno de los miembros de PajoERC o los observadores que nos acompañan quiere decir algo, quiere complementar la presentación. Por favor, tomen el micro con confianza. Bueno, ahí va Maripaz, creo. Maripaz, no te escuchamos. Ahora estás en mute. Estabas sin mute, pero no te escuchábamos. No sé, Maripaz nos quiere dar un mensaje, pero, pero creo que trataremos de leerle los labios. Yo avanzo con una pregunta que nos ha hecho Marta Saboya, sobre si puedo hacer mención al consentimiento ampliado para el uso de muestras recolectadas en estudios para ser usados en estudios futuros. ¿Cuál es la racionalidad y cuáles son las ventajas? Pues justo con COVID-19 se están colectando muestras de sangre y se van a seguir colectando. Es una pregunta sumamente apropiada en el contexto de una emergencia sanitaria. Nosotros queremos catalizar la investigación ética. Muchas veces las cosas se hacen de manera más fácil, se catalizan los procesos si es que planeamos de manera acorde. Si yo estoy haciendo un estudio y voy a obtener unas muestras como parte de mi estudio, para un estudio de COVID, es muy probable que quiera hacer en el futuro estudios de COVID que no se me han ocurrido aún, que no puedo, para los cuales no tengo un protocolo, pero seguro se me ocurrirán en 2 meses o en 1 año, o la próxima vez que nos enfrentemos a un coronavirus. Entonces, tiene mucho sentido, con miras a maximizar el impacto de las investigaciones, manteniendo el mismo riesgo, tiene mucho sentido pedirle a las personas que están participando en las investigaciones y están dando muestras, aprovechar la oportunidad y pedirles su permiso para usar esas muestras en estudios futuros. De hecho, si ustedes recuerdan el lenguaje usado en los documentos de OPS desde el SICA,
nosotros promovemos activamente que se use el consentimiento amplio para poder hacer estudios futuros. No deberíamos necesitar que haya otro brote para poder obtener las muestras para hacer los estudios que se nos van a ocurrir en un año. Si nosotros solicitamos el permiso de una vez con lo que se llama un consentimiento amplio, facilitamos muchísimo las tareas en el futuro. ¿Qué es un consentimiento amplio? Es, además de pedirte yo a ti participante, hey, ¿quieres participar en este estudio? Y tus muestras. Yo te pido todo eso y luego te digo, oye, ¿estarías dispuesto además en permitir que usemos esas muestras en, por ejemplo, estudios futuros realizados por la OPS para entender las enfermedades infecciosas? Las personas quisieran saber, por ejemplo, que toda la investigación con seres humanos va a ser realizada con la aprobación de un comité de ética y además que siempre se va a proteger la confidencialidad de sus datos. Entonces, la mayoría de gente resulta que cuando acepta dar su consentimiento informado amplio para este uso de sus muestras en estudios futuros y facilita muchísimo el proceso de de hacer estudios en el futuro, porque imagínense qué terrible sería tener un conjunto de muestras y no tener permiso para, en 2 años, tener un conjunto de muestras sobre COVID, tener una idea sobre, por ejemplo, una manera de hacer diagnóstico de COVID y no poder usar esas muestras porque no pedimos permiso para ello. Sería terrible tener que buscar a todas esas personas y pedirles de nuevo su consentimiento informado. Todo lo que se puede hacer para catalizar la investigación hecha de manera ética es aceptable. Y un aspecto de esto tiene que ver con, digamos, deberíamos estar pensando en pedir un consentimiento amplio para uso de muestras en estudios de investigación futuros, no solamente para las muestras que obtenemos en contextos de investigación, sino para muestras que obtenemos en otras situaciones. Por ejemplo, piensen todos esos remanentes de las muestras clínicas, cuando uno se hace un test de COVID. ¿Qué pasa con todas esas muestras? Creo que sería bueno que empecemos a pensar en pedir permiso a la gente para usar esas muestras en estudios futuros. Lo mismo se podría hacer con muestras obtenidas con fines de salud pública. Otra pregunta que nos hacen es si una encuesta a la población general sobre sus conocimientos, actitudes y prácticas sobre COVID-19 para elaborar una estrategia de comunicación para introducción de la vacuna requiere revisión ética. Nosotros, digamos, una encuesta de conocimientos, las que llamamos CAP, conocimientos, actitudes y prácticas, estas encuestas es para saber qué es lo que sabe la gente. En general, estas encuestas tienen objetivos de investigación y o sea, queremos aprender algo, queremos conocer algo y por ello necesitan revisión ética previa. Ahora, digamos, la pregunta es más compleja porque nos añaden, es para elaborar una estrategia de comunicación para introducción a la vacuna. Bueno, muchísimas cosas se pueden hacer con el conocimiento que existe, pero creo que este es un ejemplo de una propuesta que probablemente al momento de hacer el tamizaje tendremos que ver, los 3 miembros que hagamos la revisión para el tamizaje, tendremos que ver en bastante detalle cuál es el objetivo, pero en general todas las encuestas CAP es una metodología para obtener una metodología de investigación y de hecho revisamos muchas de estas durante el año. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si los otros colegas quieren. Otra pregunta, Pamela, Pamela Zúñiga, nuestra observadora, nos hace esta pregunta. Cuando las encuestas aún para investigación son anónimas, ¿requieren aprobación? Sí.
porque, y vamos a volver acá para esto. Sí, porque estás lidiando directamente con personas. Entonces, si es una encuesta de investigación y la información se obtiene de personas directamente porque ellas están llenando la encuesta, incluso si no te digan su nombre o no anoten su nombre o no les preguntes su nombre, sigue siendo el caso que estás obteniendo los datos directamente de personas. Entonces, las encuestas anónimas requieren aprobación ética antes de realizarse. Y creo que es un tema bastante importante porque por el tipo de investigación, vemos que se están haciendo muchísimos estudios con encuestas online anónimas y todas estas son investigaciones con seres humanos que se hacen con aprobación ética. Quiero resaltar otro aspecto que no había mencionado, que es relevante también, porque creo que lo que estamos viendo es que hay muchos colegas que no tienen experiencia haciendo investigación, que están haciendo investigación, lo cual está muy bien, pero hay que asegurar que se haga correctamente. Y lo que vemos es que si no se obtiene aprobación ética antes de iniciar el estudio, ninguna revista va a querer publicar esta investigación, porque ninguna revista va a querer ser parte de una investigación hecha de manera no ética. Luego nos dice Yamile Celi, si los estudios se realizan a partir de datos de vigilancia, ¿es necesario pasarlo por el comité de ética? Sí. Está muy bien hacer estudios con los datos de vigilancia. Digamos, creo que la vigilancia no necesita revisión ética, pero si se hacen estudios de investigación con datos de vigilancia, esos estudios sí necesitan pasar por un comité de ética y veremos exactamente estos mismos criterios. Si es investigación, si es con seres humanos. Nosotros notamos que muchas veces se hacen, algunos estudios hechos a partir de datos de vigilancia innecesariamente están planeados de una manera que incluyen datos individualmente identificables y que realmente son datos que no son relevantes en el estudio. Entonces nosotros les recomendamos que si van a hacer estudios de esta naturaleza a partir de datos de vigilancia, revisen si realmente necesitan que esos datos sean individualmente identificables. Porque si un investigador recibe los datos sin ningún identificador individual, entonces y nosotros revisamos esa propuesta donde el investigador no recibe ningún identificador individual de vigilancia, entonces no aplicará la segunda condición con seres humanos. ¿Ok? A ver, hay otra pregunta. ¿Debo obtener consentimiento previo si la recolección de muestras es por parte de la Secretaría de Salud, pero son parte de un convenio o carta de acuerdo? Varias cosas distintas. El que haya convenio o carta de acuerdo no tiene nada que ver en el sentido, si la organización está involucrada, porque damos dinero, porque tenemos un convenio, porque porque estamos dando fondos, estamos involucrados técnicamente. Si estamos involucrados y esto es un estudio con seres humanos, necesita aprobación ética. Yo sugiero que siempre que estemos hablando de recolección de muestras, debería ser que el comité, o sea, debería enviarse a tamizaje por parte de PAJOERC para que PAJOERC determine si esto es investigación con seres humanos o no. En esta pregunta quizás también es conveniente distinguir dos cosas distintas: la revisión ética y el consentimiento. Toda propuesta de investigación con seres humanos debe ser revisada y aprobada por un comité de ética antes de iniciarse. Dentro de las muchas cosas que revisa un comité de ética está el proceso de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque queremos asegurar que las personas sean incluidas de manera ética en el estudio, que por lo general implica de manera voluntaria. ¿Ok? Al revisar el proceso de consentimiento, es posible que nos topemos con una situación como la que mencionaba hace un momento, que las personas dieron su consentimiento
previamente para el uso, por ejemplo, de sus muestras. Ah, muy bien, esa parte está resuelta. Pero eso es un componente de la revisión ética. No es verdad que si hay consentimiento, entonces no necesito revisión ética. Se necesita revisión ética y al hacer la revisión ética veremos cuál es el proceso de consentimiento adecuado. Si un consentimiento de todos los participantes para el estudio que se está revisando, si los participantes dieron su consentimiento previamente, si se trata de un candidato a una dispensa del consentimiento, también lo vamos a revisar. Pero siempre se necesita una revisión ética. Como asistente de recursos humanos, perdón, leo otra pregunta, ¿puedo hacer una encuesta de clima laboral? ¿Es necesario aprobación ética? Nuevamente la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo para el que se está haciendo la encuesta? Si el objetivo es un objetivo de investigación, y hay muchas investigaciones que se hacen con profesionales de distintos centros, entonces se necesita revisión ética, pero en todo caso la determinación la debe hacer PAJOERC. Les voy a poner un ejemplo de una encuesta que a veces se hace en las actividades, nuestras actividades de trabajo, y que no es investigación y no necesita aprobación ética. Imagínense que al iniciar esta sesión yo les hubiera hecho una encuesta sobre conocimiento de ética y la investigación, y luego al final una encuesta sobre, digamos, se hubiera hecho unas preguntas de ética y la investigación, y luego al final de la sesión otras preguntas de ética y la investigación, para ver si esta mini actividad de entrenamiento funcionó o no funcionó. Ese sería el ejemplo también de una encuesta que se hace con frecuencia, que no es investigación con seres humanos, porque simplemente busca medir si una actividad de entrenamiento funcionó o no funcionó. Nosotros usamos muchísimo como comité, creo que nos ha servido muchísimo a lo largo de los años, un documento del CDC, que lamentablemente está solamente en inglés, que le voy a pedir a Marci que comparta ahí en el chat, porque la ventaja de ese documento es que esto que suena tan como, no sé, árido de esta definición de investigación y esta definición de seres humanos, está complementado en este documento del CDC con ejemplos. Y trabajar con ejemplos nos ha servido muchísimo para para mejorar nuestra capacidad, para ser más agudos al distinguir qué es investigación con seres humanos y qué no es. Nuevamente, como toda situación en que nos encontramos con situaciones difíciles, además de tener pautas, orientación sustantiva, criterios como el que está en este slide, tenemos un proceso, y ese proceso es, digamos, una manera extra de que tiene PAJOERC y tiene la organización de asegurarnos que tomamos la decisión correcta. Las pautas de ética, como las pautas de muchas otras áreas, tampoco son estáticas. Y si ustedes se ponen a ver, las pautas, esa pauta que Marci compartió hace la de investigación o vigilancia del CDC, es, hasta donde me acuerdo, del 2010. Hasta el 2010 no había, el primer documento de esta naturaleza fue el 2009. Entonces, digamos, hay temas que son bastante jóvenes, vamos desarrollando más orientaciones éticas, por ejemplo, para el caso de la vigilancia, y ahí veo otra pregunta de Marta Saboya, pero voy a ponerla como ejemplo. Ya verá que algunas propuestas, por ejemplo, de geomantiasis, que PAJOERC inicialmente hace tiempo consideró como investigación, ahora, a la luz de las pautas más actualizadas, de conocimientos más robustos y más claridad sobre el tema, las hemos vuelto a revisar y hemos llegado a la conclusión que no son investigación con seres humanos.
Marta nos agrega que en la nueva plataforma ProEthos existe ahora la opción de hacer la consulta al PAJOARC sin tener que solicitar revisión completa como primera opción. Yo creo que lo mejor es siempre hacer la consulta y, como Carla dice, dejar que sean los revisores, una tercera parte, no alguien que que esté involucrado, lo que nos diga si requiere o no la revisión completa del comité de ética. El proceso es muy ágil y PAJOARC tiene canales abiertos de comunicación. Gracias, Marta. Y como decía, también nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer las determinaciones de una manera ágil y a la luz de las orientaciones más actualizadas para el tema. Algunos de ustedes habrán visto que a veces se hacen estudios con protocolos que ya han sido aprobados por JUERC. Si el estudio, PAJOARC, así como existe PAJOARC, existe JUERC, que es el Comité de Ética de la OMS. Si un estudio ha sido aprobado ya por JUERC, no necesita pasar nuevamente por aprobación de PAJOARC. Del mismo modo, si un estudio tiene aprobación de PAJOARC y hay fondos de la OMS, JUERC no necesita revisarlo adicionalmente. Quizás esto es importante en el contexto en el que estamos, donde están, por ejemplo, en el contexto de los estudios del Solidarity, para COVID. Estos protocolos están, puesto que son protocolos de iniciativas globales que no están solamente en la región, estos protocolos están yendo directamente a JUERC. Lo mismo algunos otros protocolos de algunos estudios que se están realizando en la región, como por ejemplo sobre migrantes, qué sé yo. Ahora tenemos otra pregunta. Entendemos la importancia del Comité de Ética y en Brasil toda la investigación con seres humanos debe ser aprobada por el Comité de Ética Nacional, por CONEP. Tenemos una pesquisa ya aprobada por este Comité de Ética. Esta pesquisa será desarrollada por la Universidad de San Paulo a partir de la solicitud del Ministerio de Salud en cooperación técnica con la OPS. Su pregunta es operacional. ¿Quién hace la solicitud en el sitio de PAJOARC? ¿El investigador principal o el consultor de OPS que está responsable del proceso juntamente con la institución en el Ministerio de Salud? Esta es una muy buena pregunta. El requisito de revisión ética de PAJOARC es un requisito de la institución, es un requisito de la OPS. ¿Ok? Entonces es el responsable del consultor de OPS, la persona de OPS que está trabajando más cercanamente con el estudio, quien es responsable de enviar la propuesta, de que la revisión ética se obtenga, de enviarla a PAJOARC, etc. Nosotros siempre copiamos al punto focal, a la persona de PAJOARC, a la persona de la OPS más cercanamente involucrada en el estudio, y el investigador principal. Y creemos que es muy importante cuando el investigador principal, como suele ser, no es parte de la OPS, que esté copiado en todas las comunicaciones, porque si el comité tiene alguna observación o alguna pregunta, es el investigador principal quien la va a responder. Entonces, copiarlos en todas las comunicaciones hace que el proceso sea más ágil. Quizás a ustedes, a los que ya han pasado por procesos de revisión ética con comités en nuestra región, quizás verán que hay una diferencia importante en la forma como procede PAJOARC con respecto a la forma como proceden la mayoría de comités de ética de la región. Y es que nosotros hacemos un trabajo muy dialógico. Nosotros lo que buscamos es que el trabajo de todas las personas involucradas en la revisión de la investigación sea lo más eficiente posible. Y creo que nadie se beneficia si todo este grupo lee una propuesta donde hay partes que están faltando. Entonces tenemos la suerte para eso de tener el apoyo de Marci en el secretariado
porque Marci va, tan pronto se recibe el protocolo, si Marci identifica que hay algunas piezas que están faltando o algunos temas en los que ya sabemos, porque bueno, ella trabaja con el comité, ya sabe que el comité hace ciertas preguntas, ella va a ir adelantándoles esas preguntas, de manera que para el momento en que los miembros del comité hacen la lectura del protocolo, es un protocolo que es mucho más propenso a ser aprobado ya. Entonces, nuestro proceso es muy dialógico, creo que eso es lo que nos lleva a que las aprobaciones sean, digamos, bastante rápidas en general, y creo que además es algo que nos permite, es una puesta en práctica de la visión del comité, que es que todos tenemos que trabajar juntos para asegurar que la investigación en la que la OPS participa sea siempre realizada de manera ética. El comité no es un enemigo, el comité no es un obstáculo, y tenemos las puertas abiertas y siempre estamos dispuestos a atender consultas. Sabemos que a veces hay dudas que surgen en el momento de escribir el protocolo, y siéntanse libres de consultar. Nosotros les podemos indicar las orientaciones éticas para el tema, y lo mismo una vez que se está realizando un estudio. Sabemos que a veces uno se topa con escenarios que no había previsto y que pueden ser éticamente difíciles, y siempre pueden contar con nosotros para un apoyo en esto. No sé si hay alguna, creo que ya estamos, todas las preguntas han sido respondidas. No sé si los colegas que nos acompañan, los miembros Ana, Maripaz, y como observadores Pamela y Roberto, si hay algo que quieran agregar, y el micro para hacerlo. Y Marci, no sé si tú hay algo también que quisieras agregar. Marci ha compartido varios documentos ahí. Es muy importante, por ejemplo, los estándares éticos de SIOMS, que sí les podemos compartir, y les podemos compartir la presentación, que justo alguien pregunta. Sí, Maripaz, creo que ahora sí te podías conectar. ¿Me escuchas ahora? Sí. Sí, me he conectado a través del teléfono, así que por lo menos me escucháis. Entonces, nada, Carla, creo que no hay nada más que agregar. Has dado los detalles principales, y solamente mencionar a todos los colegas participando, agradecerles su tiempo y mencionarles que estamos para servirles, ¿no? Somos colegas para ayudarles, y que cualquier duda que tengan, por favor, nos dejen saber. Así que nada, agradecerte a ti y a Marci por todo el trabajo arduo que tiene el secretariado, y a todos mis colegas del comité por el tiempo dado a esta segunda, diría yo, segunda profesión. Cambio. Gracias, gracias Maripaz, gracias por tanto trabajo y tener el liderazgo del comité por tanto tiempo. Creo que el comité avanza muy bien, avanza muy bien contigo de presidente. Si quieren, me pregunta Mónica si puede tener la presentación. Con mucho gusto, si me escriben, yo les mando la presentación. Tenemos varios recursos también en la página web de PAJOERC, y si quieren también podemos repetir esta presentación o quizás alguna presentación más detallada, si lo creyeran conveniente, con sus equipos en los países, y con sus puntos focales o con sus contrapartes. Muchísimas gracias, y quedamos atentos para sus pedidos y sugerencias.